Hola, saludos. En esta ocasión voy a hacer una entrevista un tanto personal y un tanto regional porque vamos a hablar del béisbol. ¿Por qué regional? Bueno, porque el béisbol no es muy conocido en toda América Latina, pero ciertamente es muy conocido en una región importante que es todo el Caribe de habla hispana sobre todo, es muy conocido y muy jugado en Venezuela, es muy jugado en Centroamérica también y ciertamente en México, que es de donde yo vengo. Y a nivel personal, porque precisamente como mexicano que soy, mi padre es fanático del béisbol, él jugó béisbol, mano zurda, el señor, y a él va dedicada esta entrevista, a mi amigo René también, otro fanático del béisbol y practicante del béisbol. Bueno, y para eso está con nosotros alguien, no sé si has jugado, si fuiste jugador alguna vez, Arturo, pero ciertamente eres experto y todo lo haces alrededor del béisbol, desde Canadá, desde Toronto, donde estás. Has escrito varias publicaciones específicas sobre el béisbol en América Latina. Arturo Marcán, muchas gracias. No, gracias a ti. Sí jugué béisbol a nivel universitario, pero como no era muy bueno, después me dediqué a otras cosas. a verlo desde fuera, desde lejos. Bueno, tú has estudiado mucho el caso de lo que le llamas tú, o lo que le llaman los que se refieren hacia ti, la globalización del béisbol, que supongo que se refiere precisamente, cuando menos lo que nos ocupa en esta entrevista, hacia la influencia de las grandes ligas de Estados Unidos sobre América Latina, y yo diría incluso viceversa. Y en ese sentido, al estar hablando de esto, varias personas me dirigieron hacia ti, por eso es que te invité a hacer esta entrevista. Y una de las sorpresas para mí es la gran presencia en diferentes formas que las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos tienen sobre Latinoamérica. Y en ese sentido me voy a referir con la siguiente pregunta. La primera, Arturo, ¿qué es más importante o dónde tiene más importancia o más peso? ¿Las grandes ligas en Latinoamérica o Latinoamérica para las grandes ligas? Más o menos igual. Yo creo que es una buena pregunta. Realmente el talento latinoamericano alimentan a los equipos de grandes ligas y el talento latinoamericano también es relativamente barato desde el punto de vista económico y eso permite que los equipos puedan tener operaciones en países como Venezuela, como República Dominicana, ya tú mencionaste algunos países centroamericanos, también en Colombia, incluso en Brasil. En Brasil, están iniciando unas academias de béisbol. Háblame ¿a qué te refieres con que la MLB o las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos tienen operaciones en América Latina? ¿A qué se refiere eso? Sí, bueno, podemos rapidito hacer un análisis de la evolución de cómo han sido esas operaciones de las grandes ligas en Latinoamérica, ¿no? Hasta los años 80, la forma como los equipos de grandes ligas funcionaban en Latinoamérica era bien sencilla. Ellos simplemente contrataban a unas personas y a quienes ellos le denominaban scouts. Y estos scouts iban pueblo tras pueblo con un maletín, con unos contratos y con una pistola para medirle la velocidad a los lanzadores y un reloj, buscando a los peloteros, ¿no? Y identificando el pelotero y después firmándolo. Pero realmente era una operación uno a uno, era scout con el jugador. A medida de que ellos descubrieron de que hay un talento importante en países como Venezuela y República Dominicana principalmente, empezaron a masificar ese proceso. Entonces, en vez de una persona que va a ir a pueblo tras pueblo, lo que ellos hicieron fue crear unas instalaciones que ellos denominan academias de béisbol. Y en estas academias, simplemente, realmente lo que son 3 o 4 estadios de béisbol, con un sitio donde duermen y viven los jugadores o los prospectos mientras están en todo ese proceso de entrenamiento. ¿Y esto es financiado 100% por las grandes ligas de Estados Unidos? Sí, bueno, en República Dominicana es financiado 100% por las grandes ligas. En Venezuela opera distinto. Quizás por las condiciones socioeconómicas y las diferencias socioeconómicas de Venezuela y República Dominicana. En Venezuela hay compañías privadas que han hecho esa inversión de las academias, o sea, de la estructura de la academia. Y luego estas compañías privadas le alquilan esa academia a las grandes ligas que pagan una mensualidad. Por tanto, la inversión en Venezuela es menor que la de República Dominicana, donde sí hay una inversión directa de los equipos. Por ejemplo, para darte un detalle, los Piratas de Pittsburgh
invirtieron en su academia en República Dominicana hace 2 años $10 millones. Pero entonces acá estamos hablando de que un equipo de béisbol tiene una academia. O sea, no es de que las grandes ligas en general, sino es un equipo. ¿Qué otros equipos tienen este tipo de academias ahora? Sí, en República Dominicana todos los equipos. Cada equipo tiene su propia academia. Todos tienen su propia academia, incluso hay equipos japoneses y empresas privadas japonesas que tienen academias. Wow, y todo con el solo objetivo de tratar de encontrar un talento para traerse para Estados Unidos. Correcto. El único objetivo es identificar esos jugadores, ese talento, firmarlo, por supuesto. Recuérdate que al tener todos los equipos, operaciones, instalaciones, hay una competencia en búsqueda de quién puede firmar a los mejores jugadores, ¿no? Claro. Entonces el proceso se complica un poco. En Venezuela hay 5 academias nada más. En algún momento hubo más de quizás 20 academias, pero por cuestiones de inseguridad, inestabilidad política y jurídica han salido del país, y ahora las operaciones en Venezuela se han limitado al máximo, ¿no? Pero en República Dominicana sí existen todas. Bueno, que eso nos lleva otra vez al hecho, cambiando de tema por completo, pero esta es la discusión que siempre tengo con los socialistas del siglo XXI sobre lo que ellos dicen que sucede dentro del país y lo que todos los demás números y cifras y hechos reales que se saben es lo que dicen. Una cosa es lo que dicen los gobiernos y otra cosa es lo que realmente está sucediendo, y este es un caso concreto. Pero bueno, volviendo al tema del béisbol, Arturo, ¿dónde más tienen academias estas? ¿En qué otros países? Sí, bueno, en Panamá también tienen academias. En Costa Rica tienen operaciones, no academias en sí. En Brasil, el equipo de Tampa Bay está en un proceso de abrir una academia muy grande, importante, con una inversión también considerable. Pero más que todo, el centro de operación del béisbol en Latinoamérica está en República Dominicana. Qué interesante. Y ahora, dime una cosa, ¿cuál es el retorno, por decirlo de esa manera, que han tenido estas academias? Es decir, ¿han cumplido con su objetivo? ¿El béisbol en Estados Unidos es mejor porque hay más latinoamericanos? ¿Cuántos latinoamericanos hay jugando a raíz de estas academias en Estados Unidos? Bueno, en Grandes Ligas hay el 30% de los jugadores de Grandes Ligas son extranjeros, y de la gran mayoría de ese 30% son latinoamericanos, y la gran mayoría son o dominicanos o venezolanos. En ligas menores la cifra es 50%. El 50% de los jugadores de ligas menores son extranjeros, y la gran mayoría también son latinoamericanos. ¿Por qué estas cifras? ¿Por qué han aumentado esas cifras? Varios factores. Uno de los factores es que, por supuesto, hay mucha más competencia en Estados Unidos. El joven en Estados Unidos tiene más opciones, además de estudiar. Tiene la opción de jugar béisbol, tiene la opción de jugar fútbol americano, tiene distintas opciones de deporte. Lo que hace más difícil el talento que va y usa el béisbol como deporte principal ha disminuido mucho, y la calidad también, si se puede decir. ¿Y la afición? ¿Perdón? ¿Y la afición? La afición también. Las cifras han ido aumentando poco a poco, pero indudablemente que el fútbol americano es el deporte rey en los Estados Unidos por mucho. Entonces, por tanto, mira que estoy reflexionando, por tanto habrá caído también la capacidad de pago de los equipos, y ahí es donde también viene a servir los latinoamericanos. Bueno, en parte sí, en parte hay equipos que dicen que no dan ganancia. Por ejemplo, hoy estaba leyendo que el equipo de Tampa que pasó a los playoffs y fueron eliminados recientemente, dice que ellos tienen una nómina de $42 millones. El equipo es lo que pagan por la nómina de los Grandes Ligas, y el dueño dijo que este año no iba a obtener ningún tipo de ganancia. Ellos tienen un problema porque la asistencia al estadio es muy baja. Pero claro, está también el caso de los Yankees, que invierte $200 millones en su nómina, pero claro, ellos tienen otros tipos de ingresos por televisión, ingresos por internet, que le permiten realmente mantener esa nómina. Pero tú estás tocando un punto importante. El talento latinoamericano es relativamente económico, y es por el proceso como se firma. En Estados Unidos, si tú eres un estudiante y tú quieres jugar béisbol profesional, tú tienes que ir a un proceso que se llama el draft, o proceso de selección. Y ese proceso
implica una serie de reglas, una serie de normas. Generalmente esos son jugadores con una preparación académica importante, tienen ayuda, tienen agentes, y eso implica todo al final que son peloteros que salen caros para firmarlo, aun cuando no tienen ningún tipo de experiencia. En Latinoamérica no es así. En Latinoamérica el jugador generalmente no tiene educación, generalmente no tiene muchas veces asesoría por un agente, generalmente son jugadores muy pobres y muy jóvenes. Estamos hablando de niños de 16 años. Entonces, al tú combinar todos esos factores y al tú tener un equipo que sabe eso y que instruye a sus scouts para tratar el objetivo de ellos es tratar de firmar la mayor cantidad de peloteros posible por la menor cantidad de dinero. Claro, pero ahora supongo ya el punto tuyo ya queda claro, pero yo quiero suponer que ya después de varias temporadas del contrato inicial, ya después ya empieza a ganar los big bucks. Sí, eso es simplemente para firmar el primer contrato. Claro. Ahora, dime una cosa, Arturo, ¿hasta qué punto esto significa que en Dominicana, en la República Dominicana, por ejemplo, que en Venezuela, ya no están jugando en los estadios nacionales, en los equipos nacionales, los mejores? Ya todos se vinieron a Estados Unidos. Bueno, esta respuesta es un poquito más compleja. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que en la temporada de béisbol de Grandes Ligas no hay temporadas de béisbol ni en República Dominicana ni en Venezuela. Entonces, realmente los jugadores pueden salir y jugar en Estados Unidos. Y que se regresan a jugar en sus países cuando no están jugando acá. Exacto, o sea, realmente la temporada de Grandes Ligas no afecta ningún tipo de temporada en Venezuela, pero la liga invernal, que es la que funciona entre octubre y febrero de todos los años, que es justo en el Caribe, sí, que funciona en Puerto Rico, en Venezuela, en República Dominicana y en México. Esa sí es afectada por las operaciones de las Grandes Ligas, porque allí las grandes estrellas, las que ganan una gran cantidad de contratos o los grandes prospectos, generalmente no pueden ir a jugar pelota invernal porque los equipos no quieren. Entonces, esas son ligas que sí han sido afectadas. Incluso la Liga de Puerto Rico cerró hace 2 años porque no tenía recursos. Y este año van a jugar con 4 equipos nada más. Pero realmente... ¿Tú dirías que el béisbol de estos países nacionales, el béisbol, ha sufrido por la exportación de las estrellas?